Muy buen día, habla Ríos Hernández Nadia y el día de hoy les hablaré acerca del arbitraje comercial privado. Cuando hablamos de arbitraje comercial, nos referimos a un procedimiento de solución de conflictos en los que las partes, por medio de un acuerdo de voluntades, expresan su deseo de someter una controversia presente o futura que puede surgir a la decisión de un tercero llamado árbitro. El arbitraje es comercial cuando se utiliza para resolver controversias entre comerciantes, industriales, banqueros o proveedores de servicio. El arbitraje puede ser de derecho o de equidad y depende de si las partes acordaron que el árbitro, al resolver, se basa en derecho escogido por estas en la vía más frecuente. Algunas de las características pueden ser que el arbitraje les ofrece a las partes un medio más rápido, más eficaz para resolver sus disputas. Pueden dirimir sus diferencias sin que se afecte la actividad comercial de cada una de ellas y el arbitraje comercial marca las pautas para encontrar técnicas alternativas para la solución de controversias. Las partes. El arbitraje comercial lo inician los particulares, quienes establecen sus propias reglas. El arbitraje puede ser voluntario u obligatorio. En este caso, el arbitraje comercial es de carácter voluntario cuando las partes acuerdan someter sus diferencias ante la resolución de un tercero. Entonces, como partes tenemos a los particulares y a los árbitros, que básicamente son aquellas personas que deben interpretar de la mejor manera la voluntad de las partes en la selección de la ley. Acuerdo arbitral. Es un convenio por el cual las partes aceptan a qué reglas arbitrales se van a someter. Asimismo, se define el lugar, sede del idioma del arbitraje y la ley que se aplicará al fondo del asunto. Podemos también decir que es un método heterocompositivo, ya que la resolución que va a emitir el árbitro, conocida como laudo o sentencia arbitral, es obligatoria para las partes. Si alguna de las partes se niega a cumplirla, podrá hacerse forzosa mediante los tribunales estatales. El Código de Comercio, en el capítulo segundo, en su artículo 1423, establece que el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y consignarse en un documento firmado por las partes. Por otra parte, el acuerdo arbitral no es parte del contrato principal, es solamente un convenio independiente que las partes formularon. Ahora, dentro del acuerdo arbitral tenemos medios de extinción, los cuales serían lo relacionado con el cumplimiento del objeto previsto en el acuerdo, si se había previsto en específico y si fue resuelto el acuerdo, o también la revocación de las partes o resuelven su litigio mediante transacciones fuera del procedimiento arbitral. Dentro de las funciones de cada centro administrador de arbitraje está la de recabar y actualizar la lista de árbitros seleccionados con base en sus especialidades, seriedad, conocimiento del arbitraje, oralidad, entre otros, para ponerlos así a consideración de las partes cuando éstas no hayan nombrado a uno. Asimismo, se tienen reglamentos del procedimiento de que regulan los casos que se presenten con base en un acuerdo arbitral que los declare competentes. Clasifican las causas de entendimiento de los árbitros y administra el desarrollo del procedimiento hacia las notificaciones a las partes y supervisar el proceso y así finalmente notificar el laudo. Si las partes han decidido someter su litigio a una institución o sede en el extranjero o fuera del lugar donde se encuentren establecidas, las relaciones que tengan con ellas serán por vía telefónica, por fax, por correo electrónico o por correo certificado. Tomando en cuenta que alguna documentación se requiere en original, como ocurre en las demandas y las contestaciones, estas suelen enviarse siempre por mensaje. Cualquiera de las partes puede recursar a un árbitro por considerar que no reúne las condiciones de competencia. Esta petición de recusación debe ser presentada ante la institución administradora, la cual decidirá en definitiva.
En caso de que no exista institución administradora, el artículo 1429 del Código de Comercio prevé que toda esa recusación sea hecha ante juez competente, quien decida en definitiva. Procedimiento arbitral. Cuando las partes han acordado en su cláusula arbitral una institución administradora de arbitraje, es esta la que, en caso de conflicto, va a intervenir. Cuando una institución administradora de arbitraje recibe la demanda de una de las partes con base en el acuerdo arbitral, notifica de ello a la demanda y hace entrega de la misma para posteriormente seleccionar a los árbitros, que pueden ser 1 o 3, según lo hayan acordado. Al procedimiento arbitral también pueden ser sometidos todos los litigios que normalmente se llevan a cabo y al procedimiento judicial estatal. Si las partes no indicaron la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal arbitral tomará en cuenta las características y conexiones del caso y determinar el derecho aplicable solo si las partes le han autorizado expresamente para hacerlo. Algunas de las características son las siguientes. Los órganos que lo administran no son estatales. Los sujetos del litigio, en caso de sentencia o un juzgado, se remiten las reglas arbitrales, así como a una institución administradora creada independientemente del Estado y dirigida a los particulares. Ahora bien, cuando los árbitros confirman y reciben el expediente del caso, se considera que el tribunal arbitral quedó constituido y se da inicio al procedimiento de arbitraje. En ese momento, la institución administradora entrega el expediente al tribunal arbitral y normalmente va acompañado de la demanda y de la contestación, así como de todas las comunicaciones que se hayan intercambiado entre las partes. Finalmente, dentro del procedimiento podemos mencionar 5 fases. 1. Fase postuladora. En esta se regula la presentación de la demanda y contestación, así como de convención en caso de que exista. 2. Fase constitutiva del tribunal. Esta corre paralela a la fase postuladora y durante en la misma se hace la elección de los árbitros. Básicamente, en esta fase, las partes van a elegir a sus árbitros. 3. Fase confirmatoria. En esta fase las partes, junto con el árbitro, van a especificar cuál es la litis, la fecha de las audiencias, la forma de presentación de las pruebas y, si se requieren peritos, si las partes van a poder interrogarlos. 4. Fase probatoria. En esta fase se ofrecen las pruebas y las partes reunidas ante el árbitro, y éste las va a desahogar. Este es el único momento en el arbitraje en el que las partes y el árbitro se van a reunir físicamente. Ellos pueden acordar en qué lugar se pueden reunir. 5. Fase conclusiva. Cuando van a presentarse las conclusiones o alegatos y posteriormente los árbitros van a elaborar su decisión. Laudo. El laudo o sentencia arbitral se dicta en el lugar donde se haya ubicado la sede del arbitraje, salvo que las partes dispongan otra cosa. En el capítulo 6 del Código de Comercio se regula lo relativo al procedimiento de laudo y a la terminación de las actuaciones del tribunal arbitral. El laudo se emitirá de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes y, en su defecto, por el propio tribunal arbitral. Cuando el tribunal arbitral está compuesto de 3 árbitros, el presidente del tribunal elabora un esquema de laudo, reparte las tareas a los otros 2 árbitros y finalmente elaboran el primer borrador. De conformidad con el Código de Comercio, un laudo es simple cuando solo resuelve la controversia y es adicional cuando se resuelven las protecciones no resueltas en el arbitraje. El origen del laudo sirve para aplicar la reciprocidad establecida en la Convención de Nueva York. Además, tiene como finalidad saber dónde deben estar todos los agentes diplomáticos consulados a las autoridades locales. El laudo debe estar motivado y fundamentado. Esto significa que los árbitros deben expresar con claridad y revelar las resoluciones del laudo. Si los tribunales arbitrales son colegiados, el laudo podrá adoptarse por mayoría de votos de los árbitros. Cuando alguien llegue a considerar ilegal o injusta
la resolución del laudo, puede impugnar. En caso de que los árbitros se hayan excedido de sus facultades o no han resuelto del todo lo que las partes acordaron que debían de resolver por el tribunal arbitral, de esta forma, quien se siente inconforme con la resolución la va a impugnar y la impugna para efectos de que se corrija. Espero esta información sobre arbitraje comercial les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.